Bueno, muy buenos días. Soy Giovanna Millán Bustos. Soy del bello Puerto del Mar en Buenaventura, un gran territorio extenso, conformado gran parte por población afrodescendiente. También tenemos algunos pueblos indígenas. Y bueno, un saludo especial a la Escuela Étnica Itinerante. Es de gran agrado poder compartir con ustedes y socializar algunos elementos desde la experiencia, desde mi liderazgo como integrante de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Bueno, bueno, yo creo que esta oportunidad que nos brinda CODES a través de la escuela, con las compañeras que nos han convocado, nos permite inclusive llamar la atención hacia nuestros procesos y hacia nuestro trabajo como lideresas y como defensoras de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos étnicos, de nuestros territorios, de nuestras raíces ancestrales, porque cuando hablamos de la legislación, de esas herramientas que tenemos para poder hacer frente a todas las situaciones complejas que han venido padeciendo los pueblos étnicos, pues a veces nos distanciamos un poco de poder sustentar todo ese trabajo que hacemos como mujeres desde esos elementos y esas herramientas que tenemos. Lo hacemos más desde esa experiencia y desde ese ejercicio que socializamos y desarrollamos en nuestras propias comunidades, ¿no? Pero hoy vemos que es importante tener esas herramientas, poder tenerlas más cercanas, socializarlas y casi que volverlos unas abogadas frente a cómo poder con ellas defender y poder sustentar más y apelar a la exigibilidad de nuestros derechos. Hablar del auto, de los autos, de esta legislación que comprende y se ha expuesto para la defensa de los territorios de los pueblos étnicos, en este caso de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, es importante porque, por ejemplo, yo soy de Buenaventura y pues cuando yo crecí, no puedo decir que quizás no estaban sucediendo cosas en el territorio, pero yo crecí en un espacio donde podía libremente movilizarme a nivel del territorio, ir de un barrio al otro, los fines de semana ir a las fuentes hídricas, a las cascadas, a los ríos, con las familias, viajar por ese río de un territorio a otro sin ningún temor, sin sentirme que podía estar amenazada o en riesgo mi vida o que de pronto iba a suceder algo en ese lugar donde estaba. Entonces, y más ahora, pues después de 20 años en los que ha transcurrido este territorio, en vez de mejorar la situación, en vez de mejorar la vida, digamos, a nivel de las comunidades, a nivel de la socialización de las personas y de las familias, pues ha empeorado. ¿No? Ha sido una situación distinta a la que yo viví y que además lo frustra a uno porque uno quiere que su tierra, el lugar donde creció, pues tenga un desarrollo y cada día sea mejor. Pero lo que ve uno a medida que transcurre el tiempo es que las situaciones empeoran y que la calidad de vida de la gente no es una vida digna, ¿no? Padecen largas y sufridas situaciones que tienen que ver con la subsistencia y con la libertad de poder vivir en su territorio donde han crecido, donde han nacido, donde han socializado y donde han, digamos, permanecido por generaciones. Entonces, yo creo que ahora con estos elementos y estas herramientas jurídicas que tenemos, como el auto 004 del 2009 y el auto 005, podemos decir que realmente son herramientas jurídicas fundamentales que se habían demorado, digamos, en apelar hacia estos pueblos que han sufrido tanto, sobre todo, por ejemplo, los pueblos indígenas. Digamos, son pueblos ya reconocidos y que históricamente han permanecido en ciertos territorios de Colombia.
y que han acabado, han desaparecido incluso. Entonces, y un agravante con la situación de las mujeres indígenas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, con el desplazamiento, con el desarraigo, es exterminar una población, porque es acabar con sus prácticas, con su identidad, porque es poder, digamos, atravesar toda una situación en la que ellos son vulnerables cuando les toca incluso irse de un lugar a otro al interior de sus comunidades rurales o de ese lugar a una ciudad donde totalmente desconocen y no se articulan, no son afín porque vienen con otras costumbres, con otros procesos que les permite desarrollarse, ¿cierto? Pero que al ser desplazados pierden toda una vestimenta cultural, de idiosincrasia y de identidad, y tienen que enfrentarse a distintas situaciones que son agravantes para su vida, que son situaciones que les ha llevado a que hoy en día, por ejemplo, en las ciudades los veamos mendigando, o que también haya tráfico, digamos, frente a el uso de los niños y las niñas y las mujeres para mendigar. Entonces, yo creo que lo que ha hecho este auto en 004 es permitir, digamos, que las entes, digamos, los establecimientos institucionales que tienen que velar por los derechos de estos pueblos indígenas, pues creen unas instancias y unos programas que permitan proteger su vida, salvaguardar étnicamente todo su acervo y proteger también, digamos, o prevenir en estos territorios el desplazamiento de estas comunidades, incluso también prevenir, digamos, que estos territorios sean ocupados por grupos quienes no han vivido y quienes nos han protegido permanentemente e históricamente estas tierras, y que además de eso son parte para el desarrollo propio de esas comunidades, porque al negárseles y al sacárseles de allá, pierden, digamos, inclusive la posibilidad de poder alimentarse, de poder, digamos, socializar en comunidad, como es tradicionalmente la situación en la que viven los pueblos indígenas. Y yo creo que no dista incluso con el auto 005 también, que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente, porque también han sido pueblos que, aunque digamos no se reconocen y no tienen, digamos, toda esa característica de vivencia como los pueblos indígenas, también habitan muchos territorios de Colombia, y en especial incluso esa parte de Nariño, que tenemos esa gran diversidad entre indígenas y afrodescendientes, pues también han sufrido históricamente la discriminación, el desarraigo, ese desplazamiento, y que además de eso, pues claro, afecta de manera colectiva, afecta de manera individual, afecta la pervivencia de ellos mismos en los territorios, la seguridad de los niños y niñas, las mujeres, ¿no? Esas generaciones que van creciendo con la pérdida de una identidad y una cultura que se ha tejido a lo largo de la historia en esos territorios. Entonces, creemos que para, pues especialmente, digamos, en este contexto, estas autos han permitido, digamos, que muchas, digamos, familias, muchas comunidades y sobre todo procesos organizativos tengan a su bien tomar esta herramienta para exigir al Estado, para exigir a las instituciones que puedan atender, digamos, de manera diferencial y prevenir el riesgo y acabar en este caso, con los grupos indígenas, pues hay que trabajar para ello, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, yo creo que pues se legisló y se le apostó pues por atender esta situación,
y esto es parte también inclusive de lo que se estaba viendo, digamos, y de lo que los líderes y organizaciones han mostrado por años y han sacado desde su trabajo, evidenciar toda la, digamos, el dolor que ha causado a los individuos, a la familia, a las comunidades, a los aborígenes, los diversos crímenes que se han cometido y las atrocidades que se repiten y que empeoran hoy en día en los territorios, porque aunque está la legislación, digamos que los procesos que se han adelantado hasta el día de hoy, pues son mínimos, porque si vemos las situaciones en los territorios y más en estas zonas como Nariño, persisten y de manera enfática en estas poblaciones indígenas y afrodescendientes que son nativas, que son, digamos, históricamente las que han ocupado estas tierras y que hoy en día pues resiste ante la situación de estos grupos. Bueno, en estos autos, digamos, básicamente se le ordena pues a las entidades, por ejemplo, que respetan las poblaciones indígenas, diseñar e implementar programas para garantías de sus derechos, ¿no? Y formular e iniciar planes de salvaguarda. Y uno creería que todos estos planes deberían de converger y deberían de ser socializados, construidos y orientados, incluso desarrollados con las mismas poblaciones indígenas. Pero pues situaciones que median como la corrupción, como la voluntad política, como los mismos funcionarios que a veces, digamos, atienden estos mandatos, no se enfocan a trabajar de manera colectiva con los que realmente han padecido estas situaciones y digamos, terminan siendo propuestas muy insustanciales y poco efectivas a la hora de atender estas situaciones. Lo mismo pasa con el auto 005, porque se supone también que esto permitiría a los grupos étnicos pues tener todo un plan integral de prevención y protección a la población, pero hoy vemos cómo incluso en situaciones del Chocó, la misma Buenaventura, el mismo Nariño, o sea, muchas regiones donde habitan estas poblaciones étnicas, la situación humanitaria es compleja, es difícil. ¿Y qué decimos entonces cuando esto atraviesa la vida de los niños, las niñas, las jóvenes y las mujeres? Esas generaciones, ¿dónde las vemos? ¿Dónde las soñamos? ¿Cómo las pensamos? Si incluso quienes son, digamos, las que rodean, las que protegen, todavía están también de manera diferencial marcada por el conflicto, pero además de ello ensañadas porque las mujeres tienen que cuidar, digamos, del territorio, cuidar de la familia, cuidar de los jóvenes, pero además de eso, poder ser las voceras para la reivindicación de los derechos, porque los hombres en esos territorios pues tienen un nivel más alto de poder, digamos, morir en el marco de esas situaciones o han sido los más afectados. Entonces, digamos que el trabajo que ellas ejercen en este proceso es doblemente un esfuerzo grande, pero además de eso, atravesado también por múltiples situaciones que afectan su dignidad y sus derechos. Bueno, respecto a, digamos, cuáles son esos derechos que reconocen los autos, pues yo creería que esos derechos comprenden todo ese sistema por los que atraviesa unas comunidades, una persona que vive en su territorio, que es el derecho a tener una educación, una alimentación, el derecho a poder tener vivienda, a poder disfrutar libremente del espacio de su territorio, el derecho a vivir en paz. Yo creo que, y al igual, las comunidades étnicas se les ha, digamos, quitado, negado estos derechos, incluso si hablamos de los pueblos negros desde hace mucho tiempo por la discriminación, por el racismo que persiste, pero además de eso, que lo atraviesa la guerra, que lo atraviesa el conflicto que todavía viven estos territorios. Entonces, esos derechos tienen que ver también con ejercer su
cultura, con desarrollar sus costumbres, sus prácticas ancestrales. Cuando una comunidad afrodescendiente, cuando una mujer afrodescendiente viene a un territorio, a una ciudad por desplazamiento, con todo ese desarraigo, le toca, mejor dicho, casi que reconstruirse ella misma y volver a nacer en un espacio y en un entorno donde no tiene incluso esa aceptación y casi que tiene una negación de sí misma para poder encajar en ese nuevo lugar. Entonces, eso ha sido, digamos, una lucha permanente, incluso de las mismas organizaciones y de las comunidades que hoy en día resisten ante esas situaciones tan complejas que han vivido y que ahora los obliga a estar en otros espacios, en otros lugares, en otros territorios y volver a reconstruir su vida. Yo creo que una de las cosas más difíciles y complejas tiene que ver con el derecho a la familia, al desarrollo social y comunitario, porque, por ejemplo, para las comunidades negras, nosotras vivir en un territorio es vivir con una familia extensiva, con una socialización comunitaria abierta, libre, en donde nos conversamos, en donde nos acompañamos, en donde nos alimentamos de manera comunitaria, en donde vemos en el otro esa compañía, pero además de eso, ese lazo que permite construir y permite el desarrollo de nuestro espacio, de nuestro entorno, y que con esas prácticas, pues, permite también el goce, ¿no? La transferencia de esos saberes y la pervivencia de nuestras propias de nuestras propias familias, de nuestras propias, digamos, raíces y prácticas. Entonces, cuando nos sacan de ese entorno, cuando nos sacan de esas situaciones, digamos, que por el conflicto armado nos llevan a otro lugar, pues nos quitan todo, nos despojan de nuestro ser, de nuestro, digamos, de esa identidad, de esa cultura, y tenemos que volver a tejer o sacarlo de adentro para poder de nuevo habitarnos en ese nuevo lugar. Para nosotras, digamos, como, como mujeres negras, y por supuestamente, digamos, desde la escuela, creemos que estos autos, digamos, y la legislación, como lo decía al principio, debe ser, digamos, unas herramientas fundamentales. Tenemos que acercarnos más y potenciar más desde ahí ese hacer, desde nuestro liderazgo, y poder sustentar más y apelar más a esa defensa de nuestros derechos desde lo que tenemos, ¿no? Porque, pues, de todas maneras sigue siendo valioso que se haya reconocido, que podamos tener estos elementos para poder exigir, ¿cierto? Y para poder también proponer herramientas, proponer propuestas que puedan ser desarrolladas por las mismas comunidades y con un enfoque diferencial que permita ser más efectivo y salvaguardar, digamos, frente a los territorios, todo este, digamos, acervo cultural que tenemos como pueblos étnicos, ¿no? Bueno, en este marco incluso también hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con el auto 092 del 2008. Es muy importante porque, como les decía ahorita, para las mujeres, digamos, en el marco del conflicto armado, habían situaciones que no fueron develadas en un principio y que poco a poco, digamos, en los territorios se empezó, digamos, a poder sacar a la luz pública lo que también había pasado en el marco del conflicto armado, pero lo que persiste también en los territorios y que atraviesa la vida de las mujeres y que había sido poco denunciado por las múltiples situaciones que también pueden agravar y volver a revictimizar a las mujeres que han pasado por el tema del abuso sexual en el marco del conflicto armado, pero también de las mujeres que por ser víctimas de desplazamiento y en toda esa, digamos, camino que recorren aquellas personas que sufren desplazamiento, pues también una de ellas es la violencia sexual, las niñas, los niños, las jóvenes y las mujeres. Entonces, ese impacto desproporcionado de las mujeres ante este conflicto armado
pues permitió también que la Corte y que, digamos, muchos organismos empezaran a hacer, digamos, fuerza para que se sacara y protegiera la vida de las mujeres frente al desplazamiento forzado, frente al conflicto armado, ¿no? Y esto expone o demanda a que, digamos, se le ordena pues a las instituciones que se creen unos programas de protección que sean, digamos, de manera diferencial para los niños, las niñas, las jóvenes, pero que también se garanticen diseño y la ejecución de proyectos que permitan prevenir, digamos, esas situaciones de riesgo que están, digamos, enmarcadas en las mujeres, los niños y las niñas, y que, digamos, son vulnerables frente al tema del desplazamiento. Entonces, yo he escuchado, he hecho un poco de, digamos, de revisión y se habla de unos programas, de la creación de unos programas específicos para la atención de desplazamiento forzado de la perspectiva de las mujeres, ¿no? Lo que podemos mirar frente a la experiencia que hemos tenido es que escasamente estos programas se acercan, y podemos decirlo así, porque escasamente se acercan a las necesidades y digamos, focalizan, digamos, esa atención específica sin revictimizar a las mujeres que pasan por esas situaciones. Digamos, falta fortalecer demasiado, y yo digo demasiado es porque realmente nos quedamos muy cortos en la atención, en el desarrollo debido de lo que mandató la Corte de estos autos para la defensa y para la prevención de las mujeres en el marco del desplazamiento. Si una ve, digamos, cuando una mujer, digamos, que ha pasado por esa situación, que es desplazada y va a hacer a una ruta para poder ser atendida, tiene que pasar por ciertas situaciones que le hacen complejo y a veces hasta desistir de esa atención, inclusive hasta de las mismas denuncias. Entonces, yo creo, y además de eso, cómo se hace efectivo esto para restablecer sus derechos en el tema de donde está ahora viviendo, en el tema de vivienda, de educación, de alimentación, de trabajo digno. Entonces, nos hemos quedado muy cortos, digamos, en la institucionalidad frente a que esto se haga efectivo y realmente salvaguarde la vida de las mujeres en el marco del desplazamiento. Yo creo que tenemos unas herramientas, pero el llamado también es a que podamos seguir haciendo fuerza, seguir llenándonos de contenido para poder proponer, para poder hacer seguimiento, porque ahí nos quedamos cortas en ese sentido de cómo está funcionando esto. Yo creo que es un llamado más también como a los procesos organizativos territoriales, porque no nos queda de otra si nosotras mismas no nos empoderamos, si nosotras mismas no nos llenamos de contenido y nos organizamos para hacer ese seguimiento, esas vedurías a cómo están funcionando estos autos, si realmente están restableciendo, si realmente están salvaguardando la vida de los pueblos étnicos, de las mujeres, de los niños, de las niñas, pues no vamos a poder proponer nuevas formas de trabajarlas, nuevas formas de poder articular acciones que permitan mejorar las condiciones y restablecer los derechos. Entonces, yo creo que tenemos unas herramientas valiosas. Esto ha significado que hemos avanzado, al menos en el reconocimiento de la vulnerabilidad y de la afectación del conflicto armado para estos grupos étnicos, para las mujeres, pero nos falta también a nosotras poder, digamos, llenarnos de contenido y poder también abrazarnos frente a otras entidades y organismos internacionales que permitan también apoyo a esta exigibilidad, porque hoy en día vemos que la situación se ha recrudecido. Hoy en día inclusive podemos observar, digamos, frente a lo vivido en los territorios, a quienes estamos al lado y vemos cómo los índices de violencia contra las mujeres persisten, ¿no? Y solo aquellos que se enuncian,
pero en nuestro propio territorio, y en un territorio incluso puedo decir como Nariño, donde, digamos, estos distanciamientos, digamos, a veces el olvido de la institucionalidad para llegar allá hace que muchas situaciones, digamos, se acallen, que permanezcan ocultas y por lo tanto hacemos parte de esas estadísticas no denunciadas, no vistas, pero que son, digamos, un número grande de mujeres que están viviendo ciertas situaciones y que no hemos podido, digamos, acompañarlas, restablecer sus derechos y por lo tanto incluso negarle la vida misma a ellas, ¿no? Porque cuando olvidamos que están pasando esas situaciones, estamos olvidando que hay un ser que tiene derecho a vivir en paz, libre y con libertad, de sentirse libre para recorrer su territorio y no sentir miedo. Entonces yo creo que estas situaciones pues nos permiten entonces develar y seguir trabajando de la mano con organismos como CODES, poder también hacer reflexiones frente a cómo podemos mejorar y cómo podemos enunciar ciertas propuestas que nos permitan, digamos, ser más efectivos en los territorios. Bueno, creo que, digamos, la defensa, digamos, de los derechos étnicos es muy importante y sobre todo para las mujeres que seguimos, digamos, en estos procesos organizativos, liderando derechos, liderando procesos para la paz, liderando procesos para la protección y vivencia de los mismos derechos de las mujeres negras. Pero hay algo que se queda, digamos, corto, y es que en estas legislaciones, bueno, uno quisiera que las cosas fueran, digamos, realmente efectivas frente a la atención específica de los grupos étnicos, frente a la atención diferencial. Y hay algo muy importante y es que cuando estas, digamos, o específicamente el auto 092 que tiene que ver con la protección a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, los enfoques a veces se quedan por allá resguardados, ¿no? Entonces, cuando hay una mujer que llega para la atención o para, digamos, denunciar, pues incluso a veces no se tienen ni los elementos para atenderla, no hay una atención diferencial en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su cultura y en cuanto a sus costumbres, ¿no? Entonces ahí estamos otra vez fallando y revictimizando, ¿cierto? Esas situaciones con las que han venido ellas. Y yo creo que hay que trabajar un poco más también en cómo estas instancias, cómo estos funcionarios se llenan de elementos y también se permiten conocer, se permiten atravesar esa línea territorial, cultural y ancestral y diversa por lo que está compuesto los territorios colombianos para poder, digamos, para poder salvaguardar los derechos de estas mujeres, en este caso, respecto al auto, que llegan para restablecer sus derechos por las situaciones que han vivido. Entonces, ese es como un llamado también de elemento fundamental para poder trabajar y poder seguir dignificando los derechos de las poblaciones étnicas y sobre todo del trabajo que, que se está evocando inclusive desde la misma escuela, porque creo que cuando abren caminos para poder brindar esas herramientas y compartir esas experiencias, como lo decía al principio, pues yo parto es incluso de lo que he vivido y de lo que conozco, pero este proceso me ha permitido inclusive acercarme mucho más a esos elementos legislativos que tenemos, a esos soportes jurídicos para poder rebustecer ya mi proceso desde mi liderazgo y poder demandar y proponer mejores procesos que atiendan y que vulneran los derechos de las mujeres negras en este caso. Entonces, pues sí, es un llamado y además de eso, convocarlas a que podamos seguir en sintonía, que podamos seguir tejiendo
desde esos territorios lejanos, aunar esfuerzos por prevenir, por acompañarnos y por hacer, digamos, de esta lucha una realidad frente a la vida, la libertad y pues el posicionamiento de las mujeres negras en su desarrollo territorial. Mi nombre es Albeniz Tique, soy indígena del pueblo Pijao, soy una indígena que viene retornando a su origen, porque también fui como víctima de esa ruptura existente para nuestros pueblos, que es ser desplazada del territorio. Contarles, compañeras, que somos 106 pueblos indígenas en Colombia. De esos 106 pueblos a lo largo y ancho de Colombia, hemos dado una lucha muy grande y conservamos 60 idiomas propios. Y en ese camino de desarraigo de 530 y pico de años, la primera fuerza que debemos tener nosotras y nosotros claros son esos órdenes naturales que la vida nos ha dado y que hoy los enunciamos como la ley de origen, el derecho mayor y otras leyes que tienen otros pueblos. Y esas leyes son las que nos han enseñado que somos una parte de nuestra madre, no somos los dueños de la tierra. Y lo que hoy vivimos nos enseña que esas rupturas se han dado porque la sociedad mayoritaria y también muchos de nosotros y nosotras hemos perdido esa claridad. Somos parte de la madre tierra, no somos sus dueños. Teniendo claro que somos parte de la madre tierra, que tomamos nuestro orden natural de origen y es esa relación con nuestras fuerzas originarias. En este camino de 530 y pico de años, pues nos hemos visto ante retos. Y dentro de esos retos es que estamos inmersas, es decir, formamos parte de una sociedad mayoritaria que durante muchos años desconoció nuestra existencia, nuestros derechos, y que a partir de muchas luchas desde 1991 nos reconocen ya no como bestias, sino como seres con derechos. Y para nosotros la lucha ha sido muy dura, para nosotras las mujeres. Y nosotras, perdón, las mujeres hemos sido siempre una parte vital en el tejido de nuestra historia. Entonces, después de 1991, que viene la constituyente, donde nos reconocen como seres que sí tenemos alma, que somos humanos, pues de ahí empezamos un camino, un reto de conocer las herramientas que íbamos ganando a través de nuestra lucha, porque la constituyente fue una herramienta ganada no solamente por los pueblos indígenas. Nosotros siempre hemos caminado con los hermanos negros, hemos caminado en puntos de encuentro con los hermanos campesinos y con la sociedad mayoritaria. Hacia el 2000 y pico, antes del 2000, la Corte Constitucional es una instancia de mucho poder, como en todo ese orden que tiene la sociedad mayoritaria, y a la Corte habían llegado muchas denuncias buscando ser escuchadas sobre violación a los derechos. Entonces la Corte empieza a hacer un estudio y de allí, viendo la realidad de los pueblos originarios, de los pueblos negros, se nace un auto que es el auto 004 del 2008. Entonces, este auto lo que hace es recoger toda la infinidad de violaciones que hemos sufrido los pueblos indígenas y reconoce y ordenan el auto, porque el auto es una orden inmediata
que da la Honorable Corte Constitucional. Y allí es, como estábamos compartiendo, pues la Honorable Corte por primera vez habla de los vulnerables, entre los vulnerables. Es decir, que el estado de violación de nuestros derechos es muy alto y por eso nace el auto 004. Reconoce cómo el conflicto ha roto todos los hilos de comunitarios, la relación con el territorio, y dice algo muy importante. Lo primero que él dice es que la forma en que está ordenada, el gobierno mayoritario, el gobierno colombiano, no responde a las necesidades que hoy necesitamos los pueblos indígenas, pero a su vez, por otro lado, está el auto 005, del cual pues la compañera Giovanna nos hablaba y nos enseñaba y nos recreaba. Entonces, para el caso de los pueblos indígenas, le dice al gobierno, que también le dijo desde el auto 005, es que hay un problema inconstitucional. Se requiere como un reordenamiento del gobierno en cómo está organizado, pero también cómo hemos sido atendidos a través del tiempo, y le ordena que debe cambiar en todo esto. Cosa que hasta el día de hoy el gobierno ha hecho caso omiso. Vale la pena que aclarar que nosotros actualmente tenemos un gobierno de cambio, pero estamos apenas empezando el camino, entonces nos toca esperar cómo se desarrolla este gobierno que pues es un gobierno amigo. Sigue siendo un gobierno, pero es un gobierno amigo. Entonces, allí le da órdenes como la reingeniería, el reordenamiento al gobierno nacional, y en ese momento, ¿para qué es ese auto? Es para salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos, porque reconoce que todos los pueblos, él enuncia que son 34, el auto 004, los pueblos que están en riesgo de vía de extinción, lo enuncia así, física y cultural. Pero nosotros, tuve la dicha de formar parte del equipo de 18 indígenas, éramos en ese momento, dedicados única y exclusivamente a socializar el auto 004 por los territorios, cosa que fue muy difícil por la parte presupuestal, pues el presupuesto lo maneja el gobierno, y además los costos de recorrer 106 pueblos son inimaginables, hermanas y hermanos. Hay unas distancias geográficas que ustedes las conocen y saben mejor que nosotras, que por ejemplo, en la Amazonía, pensar en nuestras hermanas amazónicas, con 10 millones de pesos alcanza máximo para 2 pasajes y medio de ida y vuelta. Entonces es complejo. Bueno, este equipo hizo un recorrido territorial que fortaleció algunos procesos en los pueblos. Entonces, por ejemplo, el pueblo en Vera habla de ser nación en Vera. Hacen un congreso grandísimo, se reunieron muchísimos pueblos, muchos integrantes del pueblo en Vera, y para ver cómo estaban como pueblo. Digamos que internamente se dio un fortalecimiento, pero la respuesta del gobierno a la implementación del auto 004 sigue siendo problemática. Precisamente hoy se está hablando de la necesidad de que hagamos una revisión de cómo se desarrolló el auto 004, qué faltó y qué podemos seguir luchando hoy en día desde el auto 004, que lo que
él emite es cómo salvaguardar a los pueblos indígenas a través del auto 004 y a los pueblos negros a través del auto 005. Estas son herramientas que si nosotros no las conocemos, no nos apropiamos de ellas, siguen siendo como cosas que uno tiene por ahí, como un racimo de plátanos que tiene colgado por allá en un rincón y resulta que estamos aguantando hambre. Pero hay que hacer claridad. Para nosotros los pueblos originarios, lo más importante, vital, sobre lo cual construimos, es el retorno a la fuerza de origen en la contemporaneidad. Y entonces el auto 04 se convierte en una herramienta que debemos conocer, pero que se lanza, se catapulta desde la fuerza de origen que tenemos. El gobierno volvió, digamos, en un sentido masacró el auto 004, el hacer del auto 004, porque ahí se tocaban puntos como el fortalecimiento del gobierno propio, unos puntos muy importantes, pero que jamás los pueblos tuvimos autonomía de desarrollar, por lo que persiste hasta el día de hoy. Y es el desconocimiento de muchas instancias del gobierno que atienden a nuestros pueblos, de entender que los pueblos indígenas vivimos y tenemos un sentir de la vida muy diferente. Porque es que los derechos que hoy afectan a los pueblos en el territorio son las mismas afectaciones que sufrimos las mujeres y hombres en medio de la guerra. Entre otras cosas, el auto 004 abrió una puerta de autos. Y me acuerdo tanto que los pueblos decían que ya parecíamos un taller llenos de autos y de autos viejos y sin combustible. Porque el gobierno no cumplía y en el camino de la lucha nuestra como pueblos, pues debemos seguir luchando por nuestra pervivencia y sin embargo sí he notado que el auto 004 y el 092 ha marcado la vida de los pueblos de una manera, digamos, de la necesidad de revitalizar la lucha. Hoy, precisamente estos días, se está llevando a cabo los diálogos entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional para nuestra inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. Es nuestro 4º año de participación, hemos participado 4 veces en el el Plan Nacional de Desarrollo y me ha dado un gusto, una de mis tejidos, de esas puntadas fundamentales en mi vida, es el tema del ser mujer. Y por eso nos encontramos con Giovanna, por eso también nos hemos encontrado con CODES y pensando en las mujeres. Y veía cómo hemos avanzado. Primero, el auto 092 es una orden que se da al tiempo del auto 004, es como una hijita fundamental de la época de los autos, que sigue vigente hasta el día de hoy. En el panorama nacional, las mujeres indígenas también nos hemos unido y logramos ganar una comisión de mujeres en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, y allí las mujeres durante años, porque no es fruto de ahora, nos apropiamos del auto 092 y es uno de los puntos que se están concertando y en los cuales ellas llevan años luchando por la implementación del auto 092, perdón, del 092, el cual tiene 13 programas. 13 programas que fortalecen el caminar de las mujeres para poder pervivir en medio de la guerra. Porque cuando sale el auto 092 es
cómo salvaguardar a las mujeres de la guerra, pero también se buscaba equilibrar. Y la situación nuestra es muy compleja porque bien, si bien salen herramientas como el auto 04, el auto 092 y otros autos que giran en torno al cumplimiento de estos dos autos, miramos con tristeza que por más que contamos con aliados en defensa de la vida, porque CODES, por ejemplo, es una aliada incondicional en nuestro caminar en defensa de nuestros derechos, pero seguimos en nuestros territorios, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros niños siguen en medio de la guerra. Y cada día persiste más porque estamos ante unas formas de modelo de desarrollo y unas formas de vida que no respetan a la tierra, a nuestra madre tierra, y que nos lleva a un gran desequilibrio. Y en ese desequilibrio pues hemos perdido muchas vidas, hemos perdido mucho territorio, pero persistimos. Yo sí creo que el auto 004 requiere volverse a retomar y debemos partir desde esas exigencias, partir, no, darle la continuidad, porque el auto 004 tampoco es que el gobierno dijo, ay, los indiecitos y los negritos, vamos a construir una herramienta para que no se mueran del todo. No, eso fue también fruto de todas esas demandas y de una corte constitucional que en ese momento era aliada, porque ahí sí, como dice el poema de un gran escritor, dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Los integrantes, los honorables integrantes de la honorable Corte Constitucional del momento eran aliados. Y uno cuando se reunía con ellos, las veces que nos reunimos, uno sentía que les dolía cómo los pueblos indígenas vivíamos en medio de la guerra y habíamos podido pervivir hasta ese momento. Yo no podría decir, porque ahora estamos en otro momento y digamos, no sé personalmente cuál será la línea de la Corte Constitucional, si es la misma de aquel entonces de defender comprometidamente nuestros derechos. Uno de los llamados que nosotras venimos haciendo desde el proceso de Volviendo Juntas a la Raíz, porque nosotros somos las mujeres de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, y al interior de esa comisión se hizo una alianza entre mujeres indígenas y negras. Una alianza que tiene 5 años y pico, que hemos venido caminando con dificultades, pero también con grandes alegrías, alianzas de vida, hemos logrado para poder permanecer como proceso. Y lo importante es que nosotras creemos que hay que apropiarse, perdón, hay que apropiarse primero de lo propio, o sea, de esa fuerza originaria, y como segundo, de esas herramientas que la vida nos brinda, y el auto 004, el auto 092, nuestra participación en los diálogos de paz del gobierno y la FAREP, nosotros participamos, fuimos el tercer actor. Entonces, mire que hemos ido avanzando en la participación, pero se requiere que todas las mujeres, hombres, jovencitas y jovencitos, no que nos aprendamos esos marmotretos, porque el auto 004 tiene muchas páginas, sino lo fundamental. ¿Para qué es lo que defiende? ¿Cómo defiende? Y entonces las mujeres en el territorio, enraizadas en su territorio a través de las raíces que van bajo la madre tierra, nos iremos conectando como los árboles e iremos revitalizando la sábila de cada árbol,
pero por debajo todos los árboles están conectados. Créanme que todos los árboles están conectados. Entonces nosotras las mujeres, hombres, jovencitas, debemos estar conectadas en la fuerza de origen o lo espiritual, pero también conectadas en conocer lo fundamental de qué son esas herramientas y para qué sirven. Porque si no, cuando entramos en diálogos para hacer la exigibilidad de nuestros derechos, no vamos a ser muy fluidas y no podemos avanzar. Yo creo 200 mujeres bien fortalecidas, articulando, coordinando, podremos abrir un camino para que todas las mujeres vengan, se apropien de la herramienta y podamos, en medio de la guerra en que vivimos, salvaguardar la vida en su integridad. Entonces, es necesario, compañeras, fortalecer la comunicación en doble vía. Estos espacios son muy importantes porque CODES tiene una parte técnica donde nosotros aprendemos y nosotros somos el contenido. Escuchando a Joana, yo entendí, ustedes compañeras que nos escuchan desde esta propuesta de nutrirnos, de revitalizarnos, es nosotras. Lo que ustedes caminan allá en el territorio son los contenidos. Es la savia que va a fortalecer esas herramientas que tienen que ver con nuestra vida en los territorios, que nos permiten caminar hacia un buen vivir. Entonces, créanme que esta es una oportunidad muy grande. Otras mujeres en otras latitudes también están dando luchas muy grandes, pero quiero decirles que otras no tienen un auto 04, un auto 092, tienen otras herramientas, pero creo que este espacio que hoy nos brinda la vida a través de CODES se requiere retroalimentar, ver cómo nos estamos contactando, cómo vamos mirando, cómo hacemos una lectura de hasta dónde llegó, qué persiste el auto 04. En los pueblos indígenas se está hablando de retomar esta herramienta que nunca se ha dejado de trabajar, ni en el 092 ni en el 04, pero para que tengan contenido y fuerza se requiere de que estemos en comunicación, de saber cómo están ustedes, cómo estamos nosotras y así, de esa manera avanzar en salvaguardar nuestra integralidad física, de fuerza de origen o cultural, como la llamó la Honorable Corte Constitucional, y crear alianzas estratégicas con los pueblos negros, con los pueblos campesinos, con toda esa diversidad de sectores sociales donde tenemos puntos de encuentro. Creemos que para poder avanzar en estas herramientas se requiere encontrar puntos de unidad en la acción. No es una unidad que nos va a desdibujar como pueblo, como comunidad, no. Es que desde cada pueblo, empezamos desde cada una de nosotros, hacia la familia, hacia la comunidad, tenemos mucho que dar y esas fuerzas se encuentran y es una gran fuerza. Esos son los puntos de encuentro que requerimos para seguir salvaguardando integralmente nuestra pervivencia física, cultural y la defensa de nuestra madre tierra. Agradecemos por este espacio y toda la disposición para seguir aprendiendo de cada una de ustedes. Agradecemos a la vida por la facilitación de este espacio desde CODES, que desde hace muchos años viene caminando por la defensa de los pueblos indígenas negros, es decir, por la defensa de la vida. Esto incluye los estudiantes, todas esas otras experiencias que suman
para nuestra pervivencia. Muchas gracias, bonito camino y a la espera de que vuelva a sonar el cacho para volver a encontrarnos, hermanas y hermanos, un abrazo fraterno. Gracias. Muchas gracias, Albeniz, por esta reflexión tan importante y que genera una mayor autoconciencia en las mujeres étnicas que seguramente van a ver este video. Decirles a las mujeres de la escuela étnica itinerante que serán compartidos materiales en los grupos de WhatsApp correspondientes a esta normatividad y material que también consideren nuestras invitadas que sea útil para ellas. Muchas gracias y con esto cerramos este módulo.